Crecer entre la opulencia, los excesos, el dinero y el poder. Vivir una vida llena de lujos y comodidades en medio de propiedades de alto valor. Ese era el día a día de Ovidio Guzmán. Se movilizaba en los mejores automóviles, visitaba los sectores más exclusivos de la ciudad y no se preocupaba por el dinero que gastaba, ya que siempre había abundancia. Quizás esta sea una vida deseada por muchas personas, pero ¿a qué costo estarías dispuesto a asumir para vivir de esta manera? Esta fue la vida de Ovidio Guzmán López, quien desde pequeño tuvo una existencia llena de excentricidades gracias al trabajo de su padre, Joaquín Guzmán, donde ganaba millones de dólares. En la actualidad, el joven apenas supera los 30 años y las condiciones en las que vive son las consecuencias de ese negocio familiar. Ovidio nació el 29 de marzo de 1990 en la sindicatura de Jesús María, producto de la unión de Joaquín Guzmán con su segunda esposa. Desde temprana edad, Joaquín Guzmán estaba consolidándose en el negocio del narcotráfico, generando ingresos significativos que cubrían los gastos y lujos de todos sus hijos, incluyendo a Ovidio. En ese momento, Ovidio vivía con su madre, Griselda López, y sus hermanos, ya que su padre fue detenido y enviado a Puente Grande en 1993, cuando Ovidio apenas tenía alrededor de 3 años. La historia de Ovidio Guzmán López continúa, explorando cómo ha evolucionado su vida y las circunstancias que enfrenta en la actualidad. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte si eres un verdadero apasionado de las historias de narcos. De esta manera nos ayudas a llegar al objetivo de los 100,000 suscriptores. Sin más dilación, sigamos con el video. El Chapo continuaba desempeñando un papel activo en la formación de sus hijos, aportando económicamente y sirviendo como un ejemplo en la sombra. En este entorno familiar, los principios del honor, la valentía y la iniciativa en el negocio eran fundamentales. Sin embargo, también inculcaba una forma de resolver conflictos que no era aceptada por la sociedad, llevando a acciones que han dejado numerosas víctimas inocentes. El apodo cariñoso que el Chapo solía dar a sus hijos facilitaba la identificación y Ovidio recibió el nombre de El Ratón. Se dice que desde pequeño mostraba sagacidad, siempre observando a su hermano mayor, Edgar, a quien su padre apodaba El Moreno. Edgar fue dado de baja en mayo de 2008 en Culiacán y su muerte dejó a Ovidio como el heredero aparente del Chapo en el negocio. A pesar de la vida de abundancia, Ovidio estudiaba en una escuela exclusiva bajo principios religiosos. La muerte de su hermano mayor a manos de la violencia en el mundo del narcotráfico mexicano tuvo un impacto significativo en Ovidio, quien, a los 18 años, asumió el papel de su hermano fallecido. Se dice que el Moreno era considerado el sucesor indiscutible del Chapo, astuto y eficaz en la operación del negocio. Sin embargo, Ovidio, a través de operaciones en el trasiego de mercancía, logró obtener estatus y posición dentro de la organización de su padre. Durante muchos años, Ovidio trabajó en las sombras, desempeñando funciones específicas en la organización de Sinaloa y consolidándose como uno de los líderes de la fracción armada conocida como Los Menores, un brazo ejecutor dentro de la estructura delictiva de los Chapitos. Ovidio Guzmán López se convirtió en protagonista de la escena internacional el 10 y 7 de octubre de 2019, cuando fue capturado por primera vez. Sin embargo, esta captura resultó ser efímera, ya que la maquinaria del cártel se activó de inmediato para su rescate. La captura de Ovidio ocurrió en Culiacán, y aunque inicialmente las autoridades lograron su objetivo, la respuesta del brazo ejecutor del cártel, conocido como Los Menores y dirigido por su hermano Iván Archibaldo, transformó la ciudad en un campo de batalla. El jueves que oscureció la historia mexicana, vio a las autoridades llegar a Culiacán de manera imponente para capturar a Ovidio. A pesar de que lograron inicialmente detenerlo,
La situación se descontroló cuando los menores llevaron a cabo una ofensiva, convirtiendo a Culiacán en un escenario de horror con violencia, disparos, bloqueos y vehículos incendiados. La batalla sangrienta, conocida como el Culiacanazo, quedó marcada en la historia de ese día. Hombres fuertemente armados bloquearon las vías principales de la ciudad, desencadenando una lucha sangrienta con disparos indiscriminados y víctimas mortales. La férrea convicción y lealtad de los menores acorralaron a las autoridades mexicanas, que perdieron terreno gradualmente. Iván Archibaldo exigía la liberación de su hermano con ataques y atentados, mientras los militares mexicanos intentaban trasladar a Ovidio a la Ciudad de México sin éxito. A medida que pasaban las horas, los militares seguían siendo atacados en diferentes puntos de la ciudad, sumiendo a la población civil en el horror y la incertidumbre. Ante la situación insostenible, el gobierno no tuvo otra opción que liberar a Ovidio Guzmán, retirándose con la derrota del operativo fallido. Este evento dejó una marca indeleble en la historia de la lucha contra el narcotráfico en México. Después de la humillante liberación de Ovidio Guzmán López en 2000, los Chapitos se convirtieron en un desafío evidente para el gobierno mexicano. 3 años después, en una operación llevada a cabo el 5 de enero en Culiacán, las autoridades mexicanas lograron capturar a Ovidio Guzmán. La detención tuvo lugar después de que la Guardia Nacional Mexicana detuviera un convoy blindado en Jesús María, un asentamiento al extremo norte de Culiacán. A pesar de los disparos recibidos, las autoridades lograron identificar a Guzmán como uno de los ocupantes de una de las camionetas. En esta ocasión, a diferencia de la liberación anterior, Ovidio Guzmán fue asegurado exitosamente. Aunque el cártel intentó rescatarlo nuevamente, generando caos en Culiacán, los militares salieron victoriosos, logrando efectuar la captura de Ovidio Guzmán. El ratón se encontró entonces en una situación diferente. Ingresó al Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano como reo. Este cambio en su estilo de vida fue brusco, pasando de vivir de manera excéntrica a estar en una celda pequeña con medidas limitadas. Es importante destacar que cuando su padre, el Chapo, fue apresado por primera vez, tenía aproximadamente 36 años, mientras que Ovidio Guzmán, al ser detenido en 2022, tenía alrededor de 32 años. Sin embargo, el contexto y las condiciones eran diferentes. La historia de El Chapo incluyó una fuga exitosa en 2001, pero Ovidio se enfrenta a un centro penitenciario que, durante 24 años desde su establecimiento en 1991, no ha tenido reclusos que lograran escapar. El Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano ha demostrado ser una instalación penitenciaria de alta seguridad, con medidas diseñadas para prevenir fugas y garantizar la contención de reclusos peligrosos. La estructura cuenta con muros y paredes de más de 1 metro de espesor en concreto para reducir los riesgos de daños ante un posible ataque. Además, cuenta con personal altamente capacitado y armado para reaccionar ante situaciones de emergencia. El centro penitenciario tiene restricciones en el perímetro aéreo y no permite comunicación satelital en un radio de 10 km. Sus muros están reforzados con bloques de acero para aumentar su resistencia. Sin embargo, como se demostró en el caso del Chapo Guzmán en 2015, incluso las instalaciones más seguras no son infalibles. En cuanto a la salud mental y física de los reclusos, se menciona que tienen muy pocos minutos para respirar aire libre, lo que puede afectar su bienestar. Este tipo de condiciones podría influir en la decisión de Ovidio Guzmán de buscar opciones como la extradición a Estados Unidos, donde se espera que enfrentaría cargos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, la historia de su padre, el Chapo, quien logró escapar de una prisión de máxima seguridad, podría también plantear la posibilidad de una fuga, aunque las condiciones actuales podrían ser más rigurosas. El futuro de Ovidio Guzmán, ya sea a través de la extradición o la permanencia en prisión en México, sigue siendo incierto,
pero su caso definitivamente ha marcado un precedente en la historia de los capos del narcotráfico. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el video. Si es así, dale like. No olvides suscribirte si eres un verdadero apasionado de las historias de narcos. Nos vemos en las próximas.